todos los elementos y los bloques que tengamos ahí. Y este otro que tiene que ver con la salida, ¿vale? Este ORT, por aquí lo vamos a ver. Aquí está. Ese que tiene que ver, tiene la R aquí, Global Routing Pool, está haciendo la interconexión entre ellos. O sea, aquí hay un montón de interconexiones entre bloques como tal. Y ya para la salida está este ORP y acá obviamente estarán los pines, ¿vale? Entonces hablamos de esos dos elementos. A veces se lo van a encontrar ahí en las definiciones de características, ¿sí? Y este GLB son bloques lógicos genéricos, es decir, se maneja como si fueran cajitas y tienen una determinada estructura que el fabricante me debe decir. Bueno, eso es en cuanto a los manuales, cómo voy a ver la información. ¿Qué pasa con las metodologías de diseño? En metodologías de diseño de todo esto que tiene que ver con programables hay de tres sopas, por decirlo así. Una, el top-down, que también lo podemos entender nosotros, si lo queremos ponerlo un poco más al español, como de lo general a lo particular. Ahí aplican esta situación que se conoce como divide y vencerás. Es decir, las cosas muy, muy, muy grandotas, tómalas por sus aspectos más pequeños para que los puedas analizar, los puedas entender, los puedas manejar. ¿Sí? Esos bloques grandísimos los vas a hacer, los vas a seccionar, obviamente, de manera adecuada para que tú puedas entender su funcionamiento. Pensemos en algún ejemplo. El cuerpo humano es muy complejo, pero ¿qué pasa si lo seccionamos en sistemas más pequeños? Por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio, el aparato digestivo, la situación, en este caso, musculoesquelética del cuerpo, y entonces lo estamos separando ahí en varios, el funcionamiento del cerebro, cosas así. Entonces lo estamos separando y no quiere decir que se operen separados como tal, sino que lo estamos separando adecuadamente, o lo más adecuadamente, para poder entender qué es lo que está pasando. Bueno, aquí entonces vamos a tener un problema muy, muy grande y lo vamos a ir seccionando para poder trabajar con él. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a poder empezar a hacer el diseño. ¿Sí? Aquí viene pues la parte de descripción del sistema, pero todavía sin conocer todos los detalles. Los vamos a ir, en la medida que nos vamos metiendo, los vamos afinando. Y bueno, es usado en HDL o en VHDL, en este caso para la abstracción de los detalles de implementación y poder sacar los bloques lógicos. Vamos a hacer cajas de entrada, prácticamente cajas negras en las cuales vamos a ver entradas, salidas y vamos a ver cómo le podemos hacer para que cumplan con la función que nosotros le estamos pidiendo. En el caso del bottom up, en este caso, así conocido en la parte de inglés, sería exactamente al revés. Aquí una analogía, por ejemplo, podría ser, no sé si alguno de ustedes jugó con bloques de Lego o ha trabajado con bloques de Lego. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué sucede con los bloques de Lego? Son pequeños bloques y entonces los vamos juntando hasta que podamos formar estructuras mucho más grandes, ¿sí? Estructuras complejas. En el caso de programación a veces se hace así. Tengo muchos programas. Pues ya tengo un programa para esto, otro para esto, para esto. Tomo un programa principal y lo llamo. Y entonces formo un programa muchísimo más grande. Bueno, aquí lo que vamos a tener son elementos pequeños
Y vamos a ir en este caso, de esos elementos pequeños hasta formar la estructura mayor. Y vamos a conjuntarla. Vamos a conjuntar un bloque más complejo. ¿Vale? Entonces, esa es otra forma de trabajo, ¿sí? Que sería de lo particular a lo general. Y la última, lo que nos recomienda es prácticamente hacer una mezcla de los dos. ¿Por qué? A veces, en la forma de análisis dice, bueno, pues esto lo puedo construir así, o sea, de lo general a particular, y el otro de lo particular a lo general, y entonces ya estamos hablando de una metodología mixta. ¿Sí? Aquí la recomendación sería, cuando se requiera, se utilice una o se utilice la otra. ¿Vale? No sé si quede clara esa situación. Sí, profesor. Ok. Bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Lo que decíamos del entorno de desarrollo. ¿Qué va a suceder con estos dos? Bueno, en el entorno de desarrollo, nuestra analogía sería, pues, ¿dónde vamos a montar los diferentes lenguajes? Precisamente de descripción de hardware, precisamente para que funcionen después de programarlos de una cierta manera. Bueno, aquí tenemos básicamente de dos. Algunos que son de muy bajo precio, que son de bajo nivel, y en un momento dado, el software de las compañías son relativamente baratos, o sea, lo compramos y el software lo podemos inclusive descargar sin mayor problema, pero tiene mucha dependencia tecnológica, es decir, no lo puedo ocupar a veces para varios tipos de integrados, o sea, solamente le queda a ese, ¿vale? Claro, hoy ha crecido un poquito la cantidad de integrados que se manejan con ellos, pero siempre estamos limitados a ocupar la situación de comprar el integrado con el fabricante y también descargar su software precisamente para poder trabajar. A veces lo único que nos piden es que nos registremos como usuarios y se acabó. Ya podemos descargarlo, podemos trabajar con ello. Pero tiene ciertas situaciones ahí. Por ejemplo, no tengo muchas ayudas, no puedo hacer simulaciones. Es decir, que bueno, si no lo trabajé bien, si no lo programé no lo manejé bien ni lo organicé bien, pudiera ser que no funcione adecuadamente. Y como no tengo la simulación previa, bueno, pues entonces pudiera darse el caso de que esté incorrecto y no funcione adecuadamente. Pero ¿qué pasa con la otra parte, no? Aquí, en este caso, estaríamos hablando, en esta primera parte, estaríamos hablando algo similar a lo que es el software libre. ¿Sí? ¿Podrían darme un ejemplo de software libre? Linux. Linux, por ejemplo. ¿Sí? En Linux, si no me gusta alguna cosa, inclusive yo la puedo modificar, pero, por ejemplo, como no hay algún fabricante formal, por decirlo así, pues tengo ayuda de la comunidad a lo mejor, pero no tanto de una empresa que me respalde, que me pueda permitir hacer algunas cosas y saber en qué estoy mal. Algo similar ocurre aquí. ¿Qué pasa con el software cuando ya se convierte en de paga? Por ejemplo, Windows. Pues entonces tengo un esquema donde hay una compañía que normalmente si tengo algún problema, alguien me puede apoyar, me puede dar asesoría para poder resolver alguna situación. ¿Vale? Algo similar va a ocurrir aquí. Voy a tener que comprar el integrado, generalmente el precio ya es más elevado con respecto al otro, pero eso, una vez que me dan el entorno de desarrollo, a veces puedo fabricar no solamente un modelo, sino varios modelos o inclusive integrados de varios fabricantes
y además voy a tener, por ejemplo, la forma de realizar la síntesis, es decir, llevarlo a la parte física y que funcione adecuadamente. Voy a tener la parte del simulador, que en el otro caso normalmente no lo tiene, ¿sí? Es decir, voy a hacerle prueba, voy a simular y ya si queda simulado y correcto, bueno, entonces ya lo sintetizo, es decir, ya lo llevo al grabado y en ese sentido va a funcionar correctamente. Ya no tengo que realizarlo, por ejemplo, con ecuaciones, que era una de las problemáticas a veces de manejarlo en bajo nivel, o sea, ya sea con bits o con pines, se vuelve un poquito más complejo porque le tengo que hablar prácticamente al oído, al integrado, mientras que con el esquemático tengo la idea general y a través del esquemático ya prácticamente con tablas, con esquemáticos, con señales, de alguna manera yo puedo eh, hacer la programación sin problema. Y aquí vienen algunos ejemplos de compañías o de herramientas que pueden hacer eso. ¿Vale? Entonces allí esas serían las dos situaciones. Vamos a tratar de trabajar nosotros con la parte de aquí, la parte de donde los integrados son relativamente baratos. En el caso de la escuela, sí tienen la compra, sí tienen el quemador, inclusive. No recuerdo ahorita el modelo, la marca, etcétera. Lo tienen en talleres. Ellos, pues, están en eso, compraron, o la escuela les compró esta parte, y entonces, bueno, pues pueden hacer la simulación, pueden hacer el esquemático, pueden hacer varias cosas. Y bueno, ahorita también pues no tenemos esa posibilidad, así que entonces nosotros trabajaremos con la parte de abajo, ¿no? ¿Sale? Ahora, aquí hay, en un momento dado, lo que sería el lenguaje HDL y VHDL. ¿Qué sucede con el HDL? El HDL es un lenguaje de descripción de hardware de bajo nivel, por decirlo así. Dentro del lenguaje de descripción es de bajo nivel. Es decir, voy a tener que trabajar con pines, con ecuaciones, etc. El VHDL ya se parece un poquito más a la programación que hacemos con C, por ejemplo. No es exactamente C, vamos a verlo, pero ya se parece un poco más. Ahí vamos a tener que hacer, pues obviamente, igual la carga de las librerías, el colocar el nombre, colocar algunas situaciones y después vamos a tener otros dos bloques de estructura en la cual vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿sí? Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista lógico. Es decir, yo simplemente con que le diga AND, con eso ya quedó. A diferencia de tener que escribir la ecuación cuando lo hacemos en bajo nivel. Un ejemplo de esto es Verilog, ¿vale? Y entonces podemos hacer esas dos situaciones. Entonces aquí depende con cómo trabajemos, ¿vale? Ahora, aquí está el flujo de diseño del HDL, pero con todos los pasos que pueden existir. Ojo, una aclaración. No todos los fabricantes o no todas las versiones de HDL lo tienen, ¿vale? ¿Por qué? Depende justamente del fabricante, qué es lo que me esté planteando, ¿no? Tenemos la parte de entrada. Ocasionalmente algunos me dejan poner el esquemático, pero algunos otros no. Por ejemplo, CULP lo vamos a tener que manejar con la ecuación. En el caso de VHDL Verilog, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad del esquemático. La síntesis lógica, en algunos vamos a poder hacer optimización, y vamos a inclusive decirle enruta tú solito de manera automática
y entrégame la lista de cómo está, en este caso, particionado. ¿A través de qué? Una netlist, una lista de conexiones entre los dispositivos. Los va a particionar y va a decir, bueno, creo que quedan mejor acomodados de esta manera. En este caso, tenemos la situación de la simulación pre-layout. ¿Esa qué significa? Bueno, antes de poder colocarlo ya sobre el integrado. Entonces, es a nivel funcional para el código y bueno, vamos a poder observar el comportamiento ahí de las obtenido para las celdas, si es que las tuviera, del integrado. ¿Sí? Pero esta simulación, repito, no en todos, o sea, depende del HDL o VHDL si lo trae o no. Este floor planning, que le llaman en inglés, es parte del proceso o de place and routing, es decir, el place sería colocarlo, placement sería colocarlo y interconectarlo entre ellos. ¿Sí? Vamos a localizar los bloques, vamos en un momento dado, a ver la parte funcional, vamos a ver el rutado, vamos a ver el retardo, vamos a ver qué pines, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Ojo, aquí de nueva cuenta, depende del fabricante o del propio integrado, cómo se esté realizando esta situación. En algunos, pues, simplemente vamos a dar la ecuación y ya el listado de conexiones, el enrutado, etcétera, lo tendrá que hacer el propio software, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, el retardo ni siquiera lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque son demasiado pequeños como para tener un retardo significativo, ¿vale? Entonces aquí el software, sobre todo los de fabricante, hacen precisamente el agrupado, el agruparlos de manera correcta, precisamente para que los bloques apliquen esto de clustering. Esto de cluster básicamente tiene que ver con bloques que están juntos. O sea, lo que está prácticamente con la misma situación o funcionando de la misma manera, pues que queden juntos por conectividad. Ya la parte 6 sería la localización, dónde la vamos a colocar o dónde la va a colocar el software propiamente, precisamente para que cumpla con la función, sobre todo para el rutado, es decir, las interconexiones que no queden demasiado lejos como para que tengan un gran retardo. Y viene el routing, que ya sería la interconexión, conexionado entre células, buscando pues obviamente el rutado, es decir, la interconexión sin problemas, los canales de comunicación, los retardos críticos, etc. La extracción, en este caso, que serían pues tener esta lista de conexiones o netlists precisamente para poder colocarlo adecuadamente. Ahí ya bien vendría ya pues la parte donde se está haciendo el grabado, por decirlo así, ¿sí? Y en un momento dado, en el caso de las VHDL, tendrán simulación. Después de haber quedado grabado, puede haber simulación. ¿Vale? Y entonces observen aquí de este lado, por ejemplo, aquí estamos hablando de Verilog. Esta parte que tienen aquí. ¿Sí? En Verilog es de alto nivel, genera la lista, genera pues la partición, o sea, cómo los va a acomodar, cómo quedan ya en el chip, hace, digamos, la colocación en el integrado, los interconecta y después acá de este lado viene pues la parte de
la circuitería precisamente para que queden ya las salidas. Aquí ya viene la parte de las gráficas, ¿sí? Lo prueba y aquí finalmente le hace, después de que quedó grabado, el momento, perdón, hasta aquí, después de que quedó grabado, hace la prueba de cómo funciona y si funciona adecuadamente. Ojo entonces con todo este listado de 9 puntos. No todos lo tienen, ¿vale? Y la intención de esta imagen, observen aquí viene un triángulo. En algunos casos vamos a ir prácticamente la parte física hacia un poquito más alto. Este otro, que sería el Verilog, ¿sí? Por ejemplo, que es el VHDL, es un diseño más lógico. Uno es más básico con HDL, es decir, vamos a hacerlo desde el punto de vista más físico. ¿Qué tiene? Bueno, la descripción del archivo son entradas, salidas y ecuaciones. Vean, o sea, los bloques básicos, ustedes lo pueden ver aquí. Aquí son entradas. En un siguiente momento son salidas. Aquí están. Oh, qué caray. Bueno, déjenme cortarlo para poder marcarlos. Cuando estamos hablando en nivel bajo, por ejemplo, aquí viene una descripción, observen. ¿Cuál es el dispositivo? El título o el nombre que le quiera yo poner, si lo quiero manejar como un módulo, etcétera. ¿Quién lo produce, por ejemplo? En un siguiente momento, bueno, tenemos aquí las entradas, inputs, ¿vale? Y entonces aquí me va a decir, por ejemplo, quiénes son, ¿sí? A, B, esta otra que se está manejando como la multiplicación de P negada, P1 negada por G1. Este otro que sería otro más, que sería P1 negada por G2. Aquí está multiplicado, aquí está negado. ¿Y qué pines vamos a tener? En un momento dado aquí me dirá pin 17
18, 16. 1 y 6, perdón. Pin 17, pin 18, pin 1, pin 6. En este caso, para este tipo, serían los pines 14, 2, 1 y 15. Si fuera esto, si fuera este. ¿Vale? Pues aquí vienen de alguna manera las entradas. Aquí está cada una de las entradas. Y los pines donde se van a manejar. A veces lo que se hace es poner, por ejemplo, A, y en un momento dado le ponen aquí igual, el nombre a veces, y después la descripción. En este caso, el pin, aquí depende, repito, ya del fabricante. Aquí sería, perdón, el pin, lo estoy poniendo acá, es pin A. El pin A sería igual a, en este caso, aquí vendría el número del pin, donde lo vamos a colocar. Es decir, en algunos casos me acepta manejarlo por bloque, en otros lo desarrollo uno a uno, pin A, pin B, pin C, etcétera, y el número de pin que voy a tener. En el otro bloque, las salidas, obviamente, quiénes son esas salidas y dónde van a quedar colocadas. Vean, dos pines, el 19 y el 12. Y finalmente, la parte de las ecuaciones. Es decir, voy a tener aquí prácticamente esta y esta, ecuaciones, y prácticamente cómo van a quedar cada una de estas ecuaciones. Vean, aquí están, por ejemplo, los productos, o sea, por ejemplo, esta que está aquí, sería B negada por A negada por, en este caso que le llaman P1C, C0, así. O sea, estas son las variables, cómo van a quedar. Después viene una OR, sumado, y viene otro bloque de ecuación que vamos a tener ahí. Normalmente aquí estos son comentarios a veces. En algunos, por ejemplo, los comentarios se ponen así, un guión, asterisco o asterisco guión, y aquí otra vez se cierra con esto. Y aquí puedo escribir lo que yo considere para describir lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, esa es una forma. La otra, en este caso, ¿cuál sería? O sea, ese es en bajo nivel y estamos hablando de pines, estamos hablando de ecuaciones, tal cual. ¿Qué va a suceder con la otra? Por ejemplo, aquí, voy a ampliarla un poquito, recortarla para rayar aquí. Esta está en VHDL. O sea, esta también se puede escribir así, VHDL. Es un lenguaje de descripción de hardware, pero esto lo vamos a identificar como de más alto nivel. Aquí un ejemplo, este es Verilog, en un momento dado, es de este tipo, sigue esta norma, y entonces, bueno, pues se mejora la calidad del diseño, independiente tecnológicamente, se puede simular el código, menor costo de diseño, crecimiento con la tecnología, permite un diseño jerárquico. Inconvenientes, bueno, pues el costo del aprendizaje, hay que aprender el lenguaje. ¿Sí? El EDA es relativamente caro por las situaciones que trae, la parte de sintetización, la parte de compilador, la parte de simulador, y es más difícil la depuración. En el otro, si me equivoqué de pin, pues simplemente cambio el pin y se acabó. Si me equivoqué en la ecuación, la corrijo y se acabó. En este no tanto, porque tiene una estructura ya. Vamos a identificar también bloques. Observen que aquí
por ejemplo, ya tenemos algo más parecido. Aquí está un begin, acá está un end. Ajá. Y vamos a tener bloques anidados aquí, begin, end. Vamos a tener cosas que ya hemos visto en programación, como el if, when, el else, el case. O sea, vamos a tener ese tipo de estructuras, ¿sí? Entonces aquí vamos a definir, y si ustedes observan por ahí, déjenme ver si se alcanza a ver. En algunos casos ya dirá, por ejemplo, si fuera una compuerta OR, bueno, pues aquí diría OR, y ya específicamente, o NAND, ya dice en un momento dado qué compuerta o qué función lógica está trabajando. Y aquí no alcanzo a ver la XOR que tienen aquí. Pero aquí vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de la entidad, vamos a hablar de la arquitectura. Ajá. Vamos a hablar de 3 bloques básicamente para esto. En la que más nos va a interesar es precisamente la arquitectura, porque en ella se van a definir cuál es el funcionamiento funcional, valga la redundancia ahí, de lo que tenemos en la parte superior. ¿Vale? Entonces ahí vamos a tener ese tipo de cosas. Vamos bueno, aquí está, miren, aquí está la XOR. Vean, ya no tengo que poner la ecuación, simplemente defino la XOR, defino quiénes son sus entradas, quiénes son sus salidas. Ajá. Ahí está. Aquí tengo para el multiplexor, este MUX. No, perdón, aquí lo tienen, MUX. Defino para este que sería un flip-flop, porque este es un secuencial. Defino entradas, salidas, y aquí cómo van a funcionar esas entradas y salidas. ¿Vale? Entonces, esa sería, digamos, la gran diferencia. En uno manejo ecuaciones, pines, etcétera, y aquí lo manejo desde el punto de vista lógico. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Jóvenes. No, en mi caso no, profesor. De mi parte no, profesor. Ok, bueno, entonces vamos con una pequeña muestra de qué se tiene que hacer. Observen, dice reloj despertador. Entonces, lo que quiero, y vean que estoy partiendo desde algo muy grande, digo reloj despertador. Bueno, de entrada es algo relativamente grande. Y vean cómo poco a poco se va particionando hasta que quedan algo equivalente a cajitas con determinadas entradas, determinadas salidas, número de conexiones, etcétera, que posteriormente se tendrán que ir traduciendo en un circuito. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tiene que tener este sistema? Es un sistema digital, debe visualizar, en ese caso, la hora del reloj y la parte del despertador. Va a tener horas y minutos, debe tener alarma, debe tener display de 7 segmentos. Debe ocultar el primer dígito, es decir, si son menores las horas a 10, en ese caso, pues que no se ponga, por ejemplo, la 08, la 07, la 06. Entonces se oculte esa y nada más diga la 1, las 2, las 3, nada más el número. Ya si es las 11, bueno, pues obviamente tendrá que poner 11. Que tenga botones de programación para la alarma y programación para las horas. Que tenga una entrada de reloj que sea de 1 Hz, que tenga botón de reset. Este de 1 Hz, ¿por qué? Porque es un pulso cada segundo. Y entonces para que cambie, pues vamos a tener eso. Entonces acá están, vean, tengo una situación para habilitar AM, en este caso, que sería antes meridiano, después meridiano, ¿sí? Después de las 12.
Aquí están, vean ya una cajita muy grande todavía. Y ya desde aquí empiezan a definir algunas cosas. Por ejemplo, están colocando aquí un número 14 en esa línea. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué dibujar esa línea de una línea que dice, aquí tengo 14 conexiones? ¿Por qué? En esta parte. Por los displays de 7 segmentos. Porque son displays de 7 segmentos. O sea, aquí en un momento dado, si los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segmentos. Entonces, para cada segmento, aquí tengo 7, otros 7 segmentos, entonces en total tendría yo 14. Entonces ya desde ahí se empieza a describir algún pequeño detalle. Bueno, continuamos. Vean que estamos partiendo de lo general a lo particular. Entonces ahí se empieza a notar justamente esa situación. Vean que aquí se está poniendo ya algunos detalles, pues esto para la alarma. O sea, ese que era el bloque genérico, ahora se está poniendo ya un poco más pequeño dentro de todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí están los botones para la alarma, para controlar las horas, los minutos, el colocar, o sea, la posición para colocar horas, minutos, el reset, el botón de reset, el botón de reloj o la entrada de reloj. Y en un momento dado, observen que estas siguen siendo todavía cajitas negras, donde empiezo yo a tipificar qué es lo que va a entrar. Están las entradas. Y qué es lo que va a salir. Y en un momento dado, cómo se conecta con los siguientes bloques, colocando entradas, colocando salidas y a dónde van. Por ejemplo, aquí yo lo tengo en binario, lo tengo como pulsos y yo lo necesito en formato numérico. Por ejemplo, aquí el número 7. Entonces hay que convertirlo. Esto yo tengo un pulso y lo debo convertir, en este caso, en un sonido en la bocina. Pero para convertir esto, debe llegar lo que sería la hora, lo que es la hora actual y la hora en un momento dado que se programó. En ese sentido, si son iguales, si tengo la que ya es la hora y coincide con la hora que se programó, bueno, pues entonces que se active la bocina para que suene la alarma. Aquí tenemos un toggle, ese toggle básicamente lo que hace es, si estaba prendido, ahora que se apague y se mantenga apagado, por ejemplo. Pues aquí viene la parte de la hora. Aquí, en un momento dado, la parte de comparación. No, perdón, ese es el reloj, el clock, el pulso de reloj, CLK. Y aquí está la parte de comparación. En un lado voy a colocar la hora, time, y en el otro caso voy a colocar horas, minutos, segundos de la alarma. Lo voy a comparar, ¿sí? Voy a comparar estas dos y si son iguales, bueno, en este caso que se active la alarma. ¿Sí? Y así sucesivamente, bueno, voy a tener aquí uno para el tiempo, otro para la alarma, otro para esto que tiene que ver con el display. Y poco a poco voy a ir describiendo cada bloque. ¿Sí? Ahora, ya tengo este, me voy a ir al siguiente y observen que ahora vamos a tener esto. ¿Sí? Ese bloque que es el bloque de alarmas, bueno, aquí están definido cada uno de los elementos que voy a tener ahí como entradas y como salidas. ¿Sí? Entonces, vean, por ejemplo, aquí ya estoy definiendo yo algunos detalles, digamos,
de 0 a 59 minutos, ¿sí? La alarma pues va a ir, en este caso, la cantidad de horas va a ir en un momento dado aumentando. Por ejemplo, si yo voy a colocar la alarma, va a ir aumentando de 1 en 1. El valor de las horas, de 1 hasta 12, lo voy a realizar con 4 bits. Pregunta, ¿por qué con 4 bits? Los minutos los voy a manejar de 0 a 59 minutos y para ello debo emplear 6 bits. La pregunta es, ¿cómo supe que eran 6 bits? ¿Qué tuve que hacer para definir esa parte? Acuérdense que poco a poco lo voy haciendo y lo voy definiendo ahí. ¿Por qué 6 bits? Y eso lo observan aquí. Las horas con 4, los bits con 6, o sea, voy a tener 6 bits aquí de salida. ¿Por qué 6? Por las combinaciones. Por la cantidad de combinaciones. Se Acuérdense ocupará. que es en binario y la primera posición la voy a manejar como 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y así sucesivamente, 2 a la 7, 2 a la 8 y me puedo ir así sucesivamente. Si pongo los valores que tendrían esto valdría 1, 2 a la 1 valdría 2, 2 a la 2 valdría 4, 2 a la 3 valdría 8 y así sucesivamente, 2 a la 4, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Aquí hay algo importante. Vean, por ejemplo, ¿cuánto me da sumado 2 más 1? 3. 3. Ok. Observen que este 3 es el número anterior al 4. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo sumo el 3 y el 4? Esto me daría 7, que es el anterior a 8. ¿Vale? Y son la cantidad de combinaciones que yo tendría. Si yo sumo 8 y 7, me daría 15, que es el anterior a 16. Entonces la pregunta sería, por ejemplo, ¿cuánto me da 16 más 8 más 4 más 2 más 1? 31. 31, que es el anterior a 32. Y si yo sumo 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, pues me daría 63, que es el anterior a 64. Vean, entonces yo cuento la cantidad de bits. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits y 6 bits. Sumados todos estos, me daría 63 y con eso me alcanza para cubrir los 59 que me están pidiendo aquí. Ajá. O sea, no puedo poner menos porque entonces quedaría yo en 31 y 31 no me alcanza. Pero todos estos sumados me van a dar 63. ¿Por qué 12 para las, en este caso 4 para las horas? Porque sería hasta 12. Vean, si yo sumo estos 4 bits, ya tengo 15. Y eso me alcanza para cubrir los 12 que requiero acá. Esa sería la parte de los detalles que voy a tener que ir colocando para ver cuántos pines requiero para cada caso. No sé si quede claro esa parte. Sí, profesor. Ajá. Ok, bueno, avanzamos ahí y vean, pues los siguientes bloques serían exactamente igual. Vamos a tener que decir qué es lo que pasa. Aquí lo defino con texto y ese texto va asociado a este diagrama que yo tengo aquí a la derecha. Pues para el bloque de las horas, para el bloque de los minutos, para el bloque del contador,
voy a tener cada uno de esos. Para el bloque del multiplexor, ¿sí? Para el bloque del convertidor a 7 segmentos, para el momento dado, cada uno de los bloques del BCD para convertirlo a 7 segmentos, bueno, aquí vendría, ¿vale? Y entonces voy a completar justamente para terminar cada uno de los bloques que se definió originalmente, por ejemplo, para el bloque del sonido, que me genera el sonido, y así sucesivamente. Una vez que ya las tengo como cajitas, ya sé qué le tengo que meter en momento dado, y con eso me basta para definir, bueno, aquí va a haber un 0, va a haber un 1, o qué va a haber, una señal de reloj, y en un momento dado, qué voy a tener en la salida. ¿De acuerdo? Obviamente, este sería un ejemplo así, si quieren, muy amplio para hacer el primero, pero eso me da la idea. ¿Qué idea? Esto prácticamente lo voy a ver como una cajita, como una caja negra. Lo que tengo que definir perfectamente es cuáles son las entradas, cuáles son las salidas de cada uno de estos elementos, cuántas y cuántos bits, cuántos pines, etcétera. Y en base a eso, alguna ecuación, algún diagrama, alguna tabla de verdad, alguna tabla de estado que me permita hacer que esas entradas que tenemos aquí me puedan dar como resultado esto de este lado. ¿Vale? Entonces, siempre en el caso de electrónica lo vamos a ver como una cajita negra y poco a poco debo ir descubriendo qué le voy a poner en esa cajita negra. La gran ventaja es que cuando lo hacemos con programables, muchas veces describiendo alguno de los elementos, ya sea tabla, ya sea gráfico, ya sea ecuación, ya sea gráfico, me podrán ayudar a describir qué es lo que hay adentro y en ese sentido poder obtener lo que yo requiero. ¿Vale? Entonces ahí vamos a ver estos. ¿Sí? Vean, esto lo he colocado aquí básicamente porque son formas de representar la información. ¿Sí? En ese caso, vamos a darnos cuenta que al menos lo que está del lado izquierdo, todo es exactamente igual. Es la misma información que tengo aquí. Por ejemplo, esto es igual a esto. Y este es igual a este. ¿Alguien me podría decir por qué? O sea, estos tres que están aquí al lado izquierdo son exactamente la misma información visto de otra manera. ¿Por qué? Bueno, pues en primera es porque están representados diferentes. Ajá. La ecuación está representada en la tabla y igual la ecuación y la tabla están representadas en el diagrama. Ok. ¿Sí? Así que esto, si yo veo esto, si veo la tabla y si veo este circuito, son exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo podría yo demostrar eso? Que sí son exactamente igual. Por los mapas de Carnot. Por ejemplo, ¿sí? Vean, si yo lo quiero ver desde aquí, vean, aquí tenemos, pensemos en esto. Este es un producto que va a multiplicar lo que tenga yo en A por lo que tenga yo en B, tal cual. Y esa será la salida. Vamos a ver. En este caso vamos a ponerle salida a S. Aquí tengo
de entrada A negada. ¿Por qué A negada? Porque Por un tengo un inversor. ¿Sí? Voy a meter aquí, realmente voy a meter A negada y aquí voy a meter B. ¿Sí? Aquí tenía yo A, pero la entrada a la compuerta AND está negada. A negada por B. Y es justamente lo que tengo aquí. Pues aquí queda A negada por B. Del otro lado, ¿qué pasa? Bueno, aquí, en esta otra de abajo, de nueva cuenta tengo A, aquí tengo B, pero ¿qué sucede? B está asociada con un inversor, así que lo que entra en la AND sería B negada. Entonces aquí sería el producto de A por B negada. Y sería esto. Ok, ya tengo esos dos, pero ¿por qué suma? Ah, pues porque esas están entrando a una OR y la OR es una suma. En el primer bloque, pues quedó A negada B, en el segundo quedó A B negada, y entonces ya tengo esta de aquí, la suma. ¿Vale? Pues ahí tengo ese primer elemento. Ahora, ¿qué va a suceder con este? ¿Por qué lo puedo asociar con esta tabla? O sea, esta salida S, ¿por qué la puedo asociar con esa tabla? Bueno, pues debo ver el funcionamiento. Entonces aquí esta salida S y esto va a quedar así. En un momento dado, por ejemplo, empiezo con los valores. Las combinaciones, tengo combinaciones para A y B, tantas como 4. Son dos variables. Esto sería 2 a la 2, me daría 4. 4 combinaciones. ¿Cuáles combinaciones? Pues 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bueno, entonces, si yo aquí pongo 0, 0, ¿qué va a suceder? Bueno, de entrada, A estaría en 0, pero al pasar por el inversor me daría un 1. B se queda tal cual. Bueno, ¿qué va a pasar en la parte baja? Pues en la parte baja quedaría A en 0, B estaría en 0 en la entrada aquí, pero al pasar por el inversor me daría 1. Bueno, ¿qué sucede en una compuerta AND? Dijimos que la AND es A, o sea, tiene salida cuando A y B sean 1. Observen que en ninguno de los dos casos tengo unos. Así que entonces la salida aquí sería 0, 0. ¿Qué pasa en una OR? O A, o B, o ambos. Aquí no tengo ni A ni B. Ambas están en 0. Así que entonces la salida sería 0, que es este 0 que tengo aquí. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, pues voy a tener que quitar estos valores que tengo. Borrarlos aquí. Bueno, borro todo esto. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a ponerle en otro color. Vamos ahora con esta. A está en 0, B está en 1. A está en 0, B está en 1. Y entonces aquí A, al pasar por el inversor, quedaría en 1. B está en 1, así que se queda en 1. Entonces aquí A está en 0. B está en 1. Al pasar por el inversor, quedaría en 0. En una AND, tiene salida cuando A y B estén en 1. Entonces aquí voy a tener un 1. Este 1 se refleja acá. En un momento dado, en una AND 0, 0, pues me dará 0. Y ese 0 se lo vamos a ver aquí. Pero esta es una suma. O A, o B, o ambos. Entonces aquí tengo A, entonces me daría un 1, que es este 1 que tengo aquí. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, pues voy a tener otra entrada. Pongamos, vamos a ponerle aquí esta. Ahora está 1, 0.
este 1 se convierte en 0 por pasar por el inversor, este 0 se conserva. Aquí A está en 1, B está en 0 y al pasar por el inversor queda en 1. Aquí, en una AND 0, 0, pues me daría 0. ¿Por qué? Pues porque solo funciona cuando A y B estén en un 1. Pues aquí tendría yo un 1 por esta otra. Y entonces, sumado 0 y 1, pues me da 1. ¿Sí? O A, o B, o ambos. Aquí B está en 1, así que entonces voy a tener un 1. Y finalmente, bueno, pues voy a tener la última, que está aquí. Vamos a pintarla aquí, 1, 1, y esto me debe dar 0. Bueno, entonces aquí sería 1, 1. Al pasar por el inversor me da 0, este se queda en 1, A está en 1, B aquí originalmente está en 1, al pasar por el inversor 0, y entonces aquí una AND donde solamente tiene una de las dos entradas, no funciona, me daría 0, 0, y aquí 0 más 0 pues me daría 0, o ni A ni B, entonces me daría 0, ¿vale? En resumen, yo puedo tener esas tres formas en un momento dado para representar, por ejemplo, esa misma información. Así que entonces, por eso puedo justificar que aquí esa tabla se da como tabla de verdad. Esta se usa siempre y cuando estemos en combinatorios. Es decir, en un combinatorio es un circuito que si yo le doy la combinación de entrada, voy a tener salida. No importa en qué orden dé la combinación. Siempre que dé la combinación adecuada, voy a tener salida. ¿Vale? Pues aquí, esa sería la salida, pues en todos los casos sería un combinatorio. ¿Qué sucede del lado derecho? Bueno, en el lado derecho tengo algo un poquito diferente. Ya no se llama tabla de verdad, se llama tabla de estados. ¿Vale? Y en ello la puedo reflejar de dos maneras. Lo puedo reflejar así, como una tabla realmente, o lo puedo dibujar como un diagrama de estado. ¿Qué sucede? Bueno, aquí tengo estado A, estado B, estado C, estado D, etc. Y aquí voy a hablar de las transiciones. Si llega un 1 en A, o sea, digamos que yo estoy en el estado A, dependiendo de lo que llegue. Por ejemplo, si llega un 1, me voy a cambiar a B, al estado B. Si llega un 0, me voy a cambiar a C. Si ya estoy en C y llega un 1, en un momento dado me voy a ir para B de todas maneras. Si llega un 0, me voy para C, para E. Si yo llego a E, no importa si llega un 0 o un 1, aquí está. No importa si llega un 0 o un 1, me quedo aquí mismo. Ya no me salgo de ahí. Me regreso y ahí me quedo. ¿Vale? Entonces, vean que esto mismo está reflejado aquí. Estoy en el estado A y llega un 0. Y llega un 0, ¿sí? Me voy a un estado o me voy al otro si llega un 1. ¿Vale? Entonces, aquí sería dos formas de representarlo como diagrama o como tabla. Pero esta, a diferencia de la anterior, se conoce como tabla de estados, porque lo que tengo aquí son estados. Empiezo con un estado y dependiendo de lo que llegue, entonces salto a un estado diferente. ¿Vale? Entonces, esto se usa en secuenciales.
Así los van a conocer. No basta solo la combinación, sino en el orden en que llegan. ¿A dónde me voy? Secuenciales. Los secuenciales son circuitos que, aparte de la combinación, necesito en un momento dado el estado previo, es decir, recuerdan lo que pasó. Y la última que voy a ver en los manuales sería justamente las formas de onda. Vean, aquí está como pulsos cuadraditos así muy bonitos. En el caso de los manuales, a veces me lo manejan así, una diagonal, porque aquí tenemos un tiempo de retardo. ¿Sí? Es decir, la señal que está aquí, al cambiar para acá, no lo hace tan automáticamente, tarda un tiempo en donde hay un vacío, no hay absolutamente nada. Después de ese tiempo, pues ya tengo otro valor diferente. Ahí están los tiempos de retardo. Son importantes en el rutado de los circuitos programables muy grandes, porque si el retardo es demasiado, a lo mejor las señales no empatan y en ese sentido tengo respuestas diferentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las combinaciones o las secuencias llegarían en forma diferente y entonces la forma de funcionar va a cambiar. Bueno, entonces ahí está la forma de representación, en este caso de estas señales, de este tipo de señales. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a pasar con esta parte? No sé si hay alguna duda. Checamos aquí. Están inversas las primeras variables de la tabla, ¿no, profe? Porque ¿Perdón? están inversas las primeras variables de la tabla, ¿no? Porque acaba de decir que si llega un 1 pasa a B y en la tabla dice que si llega un 1 pasa a C. A ver, aquí vamos a quitarle para poder verlo mejor. A lo mejor hay un detalle. Esto lo copié de algún texto y vamos a checar si tiene algún detalle. ¿Dices en cuál? Sí, en la de los secuenciales, en el diagrama de estados. Ve que, bueno, en el diagrama. Sí, aquí hay un detalle. Vean, aquí con un 0 pasaría a B. Aquí sería con un 0 y aquí sería con un 1. Déjame ver en los otros, no sé si está bien. Estamos en B con un 1. Están al revés, aquí pusieron. Aquí sería Está con un compartido. 1 y aquí sería un 0, ¿no? Profesor, A ver. no sé si sea yo, pero creo que está compartiendo pantalla. A ver, déjenme ver. Se perdió la conexión aquí, déjenme ver. A ver, vamos a ver. Ahí se ven. Sí, ya. Ya, profe, gracias. Creo que están invertidos aquí los valores. Esto lo copié de algún texto por ahí. Creo que lo invirtieron el valor. Vean, aquí es lo que comentaba el compañero. Parece que están invertidos. Sí, hay un detalle ahí. Déjenme ver. Vamos a borrarle. Vean, para Pero que sabes, coincida, en un momento dado aquí está diciendo, estoy en el estado A y voy a saltar con un 0 a B. O sea, con un 0 a B. En este caso, bueno, acá está diciendo exactamente lo contrario. ¿Vale? Entonces aquí, al momento del dibujo, está equivocado esta parte. Creo que aquí, bueno, no sé si sea para todos. Aquí debería ser un 1 y aquí debería ser un 0. Vamos a checarle. Estoy en el estado A. Con un 1 salto a B. Aquí sería este. Con un 0 salto a C. Ok, ahí está. Estoy en B. Y estoy en B. Con un 1 salto a D. Ok, sería este. Con un 0 salto a C. Con un 0 sería este. Este de aquí. La C. Y estoy en C. Con un
estoy en C y con un 1 salto a E. Aquí hay detalles ahí. ¿Sí? Y no había checado esa parte, aquí sería con un 1. Si lo pongo así, saltaría a E, con un 0 saltaría yo a B, que sería este. En el caso de D, ¿ya? Aquí sería esto, ¿no? O sea, bueno, a ver, sería cuestión de checar más a detalle esa situación. ¿Sí? Aquí sería la transición de 0 a 1, un momento dado, de 0 a 1, que cambie de 0 a 1 y entonces se queda aquí. Bueno, a reserva de eso, y gracias por la observación, bueno, sería cuestión de buscar alguno que no tenga esta situación. Lo que pretendí es buscar esta información para la parte de la representación, o sea, que se puede representar como tabla o que se puede representar esa misma información como diagrama. Salvo esa excepción o esa situación, ese comentario de ahí, son las formas, repito, son las formas de representación de la información que vamos a tener, ¿de acuerdo? Esa sería la parte sustancial de este diagrama o la intención de ese diagrama. ¿Vale? Bien. Les pedí por ahí, si no mal recuerdo, que me instalaran tanto el CULP como el Proteus. No sé si lo hicieron, qué dificultades tuvieron, si lo checaron, no lo checaron o qué pasó. Solo había dicho Proteus, ¿no? No, los dos. Sí, nos había dicho nada más el Proteus. No, sí, Bueno, dijo. la idea es instalar los dos porque sí lo vamos a requerir. Déjenme dejar de compartir esto. Mientras vamos a ver algún detalle precisamente de cómo es que vamos a trabajar con esto. Y bueno, instalaron el Proteus, ¿qué problemática tuvieron? ¿Ya lo probaron? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bien. Sí, yo tuve un problema, profesor. Es que no me encuentro las librerías para trabajar. Ok, bueno, esa es un pequeño detalle por ahí que vamos a tener. Ahorita lo checamos. En el Proteus, al momento que le dan abrir, van a tener que trabajar como administrador. Déjenme ver dónde está. Y ahorita compartimos. ¿Sí? En este caso, déjenme ver aquí. Vamos a ver el Proteus. Si yo lo trabajo así, en un momento dado, déjenme poner el Proteus, ¿dónde quedó? Acá está. Al momento que trato yo de colocar las librerías, me va a decir que no. Aquí tenía ya abierto uno. Profesor, creo que no está compartiendo pantalla. Bien. A ver, ahorita lo ponemos de nuevo. ¿Sí? Esto yo voy a tener que ponerlo para que me salgan aquí las librerías. Pueda tener las librerías. Necesito inicializarlo como administrador. Si no lo pongo como administrador, no me presenta esas librerías. La pantalla se queda aquí totalmente en blanco. ¿Vale? Entonces debo trabajarlo como administrador. Una vez que ya pongo estos, en el momento dado, pues me puede poner las diferentes imágenes que yo necesite de las librerías correspondientes. Pero si no lo hago de esa manera, ejecutar como administrador, ¿no? En este caso, me va a evitar que se aparezcan las librerías, ¿no?
Entonces, ese detalle vamos a tener que cambiarlo por ahí. ¿Sale? Entonces, ese, y bueno, vamos a tener que en un momento dado habilitar este otro, que sería el curl. Aquí ya estaba yo haciendo un pequeño programa que tiene que ver con las compuertas. Vamos a verlo primero de manera genérica para que podamos tener esto. Permítanme un segundo, déjenme ubicar aquí un archivo. No sé cómo andemos de tiempo. Déjenme ver. Ok, vamos a ver dónde quedó. Permítanme un segundo, déjenme localizar aquí un archivo. Ay, caray, déjenme ver dónde quedó. Bueno, vamos a empezar con este. Bueno, ¿qué voy a tener que hacer con este en un momento dado? Lo que voy a tener que hacer es, yo les pasé el material, en el caso de los archivos. Voy a compartir aquí y ahorita lo ponemos. Aquí está. No sé si ya lo vean ahí. Aquí pusimos archivos. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, de entrada, lo que van a tener que hacer es tomar este curl, ese que está aquí. Lo van a descargar, obviamente. ¿Vale? Ya descargaron el Proteus, ya se supone que ya lo instalaron. Pues de entrada serían esos dos, los que tenemos que tener instalados para poder darle continuidad a esa parte. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a suceder con esto? Bueno, entonces, una vez que ya lo tenga, aquí la sugerencia es pónganlo en una carpeta, por ejemplo, aquí yo lo tengo. En esa carpeta, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener este, o sea, en primer lugar quedaría ese. Al momento que le dan clic derecho y le dicen extraer aquí, lo que va a aparecer es justo todas estas carpetas que tienen aquí. Y aquí está obviamente el ejecutable. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con este? Bueno, pues vamos a trabajar con él. Aquí. Vamos a dar abrir. Y vean lo que yo he hecho con ese curl. En el momento dado, ¿qué le hice ahí? Decíamos, en primer lugar, en primera instancia, vamos a trabajar con HDL. En ese HDL vamos a generar nuestro primer programa y vamos a ver cómo y por qué se da así. De entrada, yo le voy a decir File, le voy a decir New, Project. Ajá. Al momento que me genera ese New Project, lo que me va a generar es justamente la posibilidad, déjenme cerrar ese y vamos a hacerlo desde cero. Ya después vemos este. New Project. ¿Vale? Aquí aparece esto. Aparece en un momento dado la posibilidad de hacerlo de manera general. Aquí vean.
un proyecto o hacerlo desde Culp. Este es el que me interesa. ¿Vale? Entonces le voy a dar aquí. No le voy a dar tampoco en Java. ¿Sí? Le voy a decir Next. Le voy a poner un nombre a mi proyecto. ¿Sí? Yo le he puesto compuertas porque justamente es el que quiero que ustedes empiecen a hacer. Aquí yo le voy a dar proyecto 1, por ejemplo. ¿Vale? Ustedes le pondrán ahí compuertas o algo similar a eso, precisamente porque lo que quiero es que vean la generación de las compuertas y vean que sí funciona. Entonces aquí, cuidado con este, le vamos a poner una localización donde ustedes decidan. ¿Vale? Yo he ubicado una, aquí puse archivos Corp, precisamente para que ustedes tengan control exactamente de dónde van a quedar sus archivos tal cual. Entonces vamos a seleccionar esta carpeta y una vez que ya lo tengamos, en este caso, pues vamos a darle aquí. Me debe dar aquí, archivos Q. ¿Por qué no abrió? Permítanme un segundo. Marca aquí. Bueno, aquí ya tengo esta, ya la tengo ocupada. Bueno, vamos a ponerle otra o vamos a generar otra. Aquí. Aquí yo le puedo poner dentro de documentos, yo le estoy poniendo aquí una carpeta. Ajá, en la carpeta documentos voy a seleccionar la carpeta. Y bueno, ya le pongo finish. ¿Qué me va a generar? Me va a generar ahí un proyecto. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, me va a aparecer. Voy a cerrar este porque aquí me está poniendo otra cosa. Vamos a cerrar este de aquí. Y vamos a hacerlo desde cero para que quede ahí. Vamos a salirnos. Vamos a seleccionar esta. Y bueno, pues vamos a tener aquí que se abra y en un momento dado, bueno, nos dé aquí esto. Aquí, bueno, ya hay uno, pero vamos a elegir uno nuevo. Nuevo proyecto. De nueva cuenta sería un proyecto pool. Ajá. Y de alguna manera le ponemos aquí, vamos a ponerle otro nombre para que no sea el mismo. Vamos a elegir una carpeta, la carpeta que nosotros querramos, ¿sí? Aquí, o la vamos a generar. Aquí yo le puse esta, pero podemos ponerle aquí un nombre. Aquí le damos clic derecho, generamos una carpeta, por ejemplo, proyectos. ¿Vale? Aquí, una vez que la tengamos, seleccionamos la carpeta, terminamos, y en ese sentido, bueno, pues ya me tendrá que poner aquí en proyectos esta posibilidad. Déjenme ver dónde quedó aquí. File. Aquí donde quedó, permítanme un segundo. Aquí ya estaba. ¿Dónde quedó? ¿No la grabó? A ver, aguántenme un segundo. Aguántenme tantito. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
No la grabó. ¿Por qué no la grabó? No la veo. Aquí debería aparecer el momento dado en los archivos recientes. Corramos la historia. Open File. Documents. A ver, vamos a buscarla. Aquí debió haber dos. Ahorita esa no la grabó. No sé si le di grabar o no grabar, pero ahí, en el momento dado, decíamos nuevo proyecto. Vamos a borrar este para que no exista aquí. General, Projects, Cool. Next. Y aquí le habíamos puesto 2. A ver si. Aquí habíamos puesto una carpeta. En Documents. Aquí habíamos puesto proyectos, pero no apareció el 2. Seleccionamos la carpeta. Aquí no me la está grabando. Déjenme ver, algo está pasando aquí. A ver, vamos a checar esto. Vamos a reiniciarlo porque no está funcionando correctamente. Teníamos un proyecto 1 que debería quedar. A ver si no aparece ahí. 2 tampoco. En el escritorio. Ok, no me lo está grabando. Vamos a reiniciar este WinCool. Ok. Aquí está una liga. Control C. Vamos a ver si lo grabó ahí. Vamos a ver. Entonces tendríamos esto. Vale. Iniciamos. Le digo que necesito un archivo nuevo. Aquí, dentro de esto, sería en Cool Project. Ajá. Y nombre del proyecto. Aquí le hemos usado como compuerta. Aquí, esto, siempre y cuando lo dejemos ahí o lo pongamos en otro lado, ¿sí? Aquí yo hice una carpeta, pero lo podemos dejar en esta, nada más recordando exactamente dónde quedó. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? En este caso vamos a editar un nuevo proyecto, ya lo tenemos ahí, y vamos a colocar el texto precisamente en esos 3 bloques. ¿Cómo andamos ahí? Bien, antes de meterlo, vamos a ubicar precisamente esos datos generales que decíamos y que vamos a tratar de entender tal cual. Y lo voy a hacer para que lo vean en Word ahorita, de tal manera que podamos tener esta situación. En primer lugar en Word y luego ya lo saltamos para allá. ¿Sale? ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, vamos a tener lo siguiente. En ese sentido, vamos a tener 3 bloques. El primer bloque, ahorita quiero que lo entiendan, bloque 1,
Tenemos otro bloque 2. Y un tercer bloque 3. Ok. ¿Qué va en el bloque 1? En el bloque 1 van generalidades. Y entonces dentro de las generalidades, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar nosotros, en este caso, aspectos como nombre del proyecto, la fecha, el dispositivo, que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí nombre del proyecto, generación de compuertas o compuertas, por ejemplo, yo le puse. Luego viene la fecha. En este caso, bueno, en qué fecha se hizo y básicamente el dispositivo. Trae otros aspectos, pero los básicos serían esos. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a usar, para empezar, un GAL 16B8. Uno sencillito, un PLD sencillito, muy elemental, que nos va a permitir tener la posibilidad de generar las compuertas. O sea, no es tan complejo, es pequeño y es relativamente barato si es que lo quisiéramos hacer físicamente. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener las entradas, inputs. Y en este, básicamente vamos a tener aquí las salidas o outputs. Terminamos con el bloque de ecuaciones. Ok. Bueno, ¿cómo vamos a dar en este caso las entradas? Una vez que pusimos las generalidades, bueno, pues vamos a poner los bloques aquí, un bloque de entradas, vamos a ponerlo de otro color para que se vea. ¿Cómo vamos a empezar? Podemos empezar inclusive con un comentario. Entonces vamos a poner esto, podemos inputs, un comentario. Después vamos a colocar en un momento dado cuáles son los pines. Entonces voy a empezar con una palabra reservada que sería pin. En este caso voy a poner el número de pin, le voy a poner igual y le voy a decir quién es. Fin de cuentas, el pin A, por ejemplo, si lo pongo en mayúsculas, bueno, respeto las mayúsculas, si lo pongo en minúsculas, respeto las minúsculas. Pues ahí está, ese sería el pin 1. Después voy a colocar el pin número 2, igual, y pues voy a colocar, o aquí he colocado la variable B. Para que lo hiciéramos más completo, he colocado el pin 3, que lo vamos a hacer de 3 entradas. Y vamos a ver qué sucede con las 3 entradas. El pin C, pin 3 es la variable C. Vale. Si checamos nuestro bloque, nuestro dispositivo, vamos a tener la siguiente situación. Vamos a ver, decíamos, aquí lo puedo pedir en Google. Puedo decir GAL 16B8 datasheet. Vamos a darnos cuenta, pues,
aquí en la GAL 16B8, por ejemplo, en alguna de estas, de Lattice, aquí viene la distribución de los pines. Vean, momento dado, donde quedaron los pines, quedaron arriba. Vamos a subirnos un poco para que los podamos ver. Aquí está la distribución de pines. Ajá. En un momento dado tengo esta, por ejemplo. Tengo esta distribución o tengo esta otra. Y en un momento dado estoy ubicando aquí, por ejemplo, aquí la pata 19, la 18, la 17, la 15, la 14, etcétera, son entradas. Digo, perdón, son salidas. Las puedo identificar como salidas. Y acá, en un momento dado, pues la puedo ubicar para las entradas tal cual. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si tomo de la 14 a la 19, voy a poder tener o configurar las salidas. ¿Vale? Y las otras, pues las puedo ubicar como entradas. Bajo esa situación, para esa GAL, lo puedo manejar así. Bueno, así entonces, las salidas. Voy a ubicar de nueva cuenta aquí. Vamos a cambiarle aquí de color. Que nos dé otro color. Por ejemplo, pin. Aquí tenemos 14. Vamos a decir igual. Y vamos a poner, no sé, por ejemplo, la compuerta AN. Espacio. Aquí primero los vamos a definir. AN. Y com. Vamos a poner como salida la salida 15. Igual la NAN, por ejemplo. En el pin 16 vamos a colocar, por ejemplo, la compuerta OR. Igual terminamos con punto y coma. Pin 17. Igual la compuerta NOR, por ejemplo. Pin 18. Igual la compuerta XOR, por ejemplo. Punto y coma. Y en el pin 19, porque tenemos hasta el 20 ya es para otra cosa, es para la alimentación, creo. Pin 19. En un momento dado vamos a colocar aquí la NOT, por ejemplo. ¿Cómo quedarían las ecuaciones? Bueno, aquí teníamos un cuarto bloque. En ese, aquí me falta punto y coma. ¿Vale? ¿Qué va a suceder con ese bloque de ecuaciones? Bueno, ¿cómo represento yo la AN dentro de todo esto? Como son ecuaciones, aquí lo primero que tengo que definir son cómo se define la AN, cómo se define la NAN, cómo se define la OR, cómo se define la NOR, Ajá. Y comenzamos con algunas de ellas. Bueno, aquí ya casi nos va a acabar el tiempo, pero bueno, vamos a empezar con eso. Aquí voy a tener la variable A, ampersand, en este caso, para ampersand, ¿dónde quedó el ampersand? Aquí está. Ampersand con B. De esa manera defino para dos entradas, pero como tengo tres, pues voy a definir la tercera. Ampersand con C. Y obviamente termino con punto y coma. La NAN, pues sería la negación. ¿Cómo niego? En este esquema voy a negarlo así.
Y voy a poner este símbolo para negar. Y voy a abrir un paréntesis donde voy a colocar precisamente lo que tenga la AND. ¿Y qué tiene la AND? La AND tiene todo esto. Y lo pego aquí. Obviamente tengo que terminar con punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando, ¿sí?, lo que tenemos en una AND. ¿Qué va a pasar con la OR? Pues en la OR lo que vamos a tener es, en este caso, para definir la OR, tendríamos A, símbolo de gato, la B, hasta ahí llegaría con 2 entradas. Si quiero 3, sería esta, una símbolo de gato y la variable C. Obviamente punto y coma. En el caso de la NOR, tendremos que negar, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, obviamente sin olvidar el punto y coma. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, pues vamos a colocar lo que tenía la OR, lo vamos a negar. Vamos a negar lo de la OR. ¿Qué va a pasar con la XOR? Bueno, la XOR solo es de 2 entradas. La XOR igual. Aquí solamente lo haremos con A y B. Símbolo de pesos. Y la NOT igual. En este caso vamos a negar una de las variables, por ejemplo la A. Obviamente terminamos con punto y coma. Bien, ahí tendríamos este esquema, en este caso, con los 4 bloques funcionales que vamos a tener ahí. Una, la definición, los pines de entrada, los pines de salida y las ecuaciones que vamos a manejar para meter en el integrado. ¿Vale? Bueno, entonces les pediría ahí, déjenme nada más descargar la lista de asistencia, que chequemos esta parte, instalen el CUL, mientras yo checo ahí el detalle por qué no está guardando. Y en ese sentido lo podamos meter correctamente para que después, como esto no tiene simulador, lo podamos en el Proteus, simular esto a partir de un archivo que vamos a denominar .jet. ¿Vale? ¿Está claro? Pues ahí le dejamos, jóvenes, ya descargué la lista de asistencia para que no haya problema. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale, pues Sí, profe. bueno, entonces nos vemos el día, ¿qué? Viernes. El día viernes, jóvenes, ¿vale? Para continuar con esto. Sí, profe, gracias. Dale, pues, que estén bien. Profesor, Cuídense. tengo una Gracias, pregunta. igualmente, hasta luego. Profesor, tengo una duda. Sí. Jejeje. A ver, dime. Bueno, lo mío es una pregunta más personal con respecto a la carpeta compartida. Igual Ya yo. que... sí. Ok, perfecto. Porque creo que no me la aceptó. Bueno, ahí yo tengo situaciones que no me dieron acceso, por ejemplo, Álvarez, Cabrera, Cruz Gómez, Montoya, Sánchez González, y hay 2 personas que me mandaron la carpeta, pero en OneDrive yo les pedí que lo corrigieran, Estirado y Venegas. Son las que he detectado yo por ahí. No puedo checar. Ya. Ajá. Maestro, es que, bueno, sí me llegó esa notificación de que quería acceder a mi carpeta y según yo creo que ya le di que sí. Entonces no sé si ya pueda ver mis actividades. Esto, bueno, lo mandé el día de antier. Ayer no pude checar esto, no pude checar, estuve ocupado, no pude checar si ya las compartieron o no. ¿Vale?
Pero si ya lo hicieron, o sea, después de que les pedí que me mandaran el acceso, pues si ya lo hicieron, pues ya debe estar solucionado esa parte. Ujú. Sí, es lo que quería ver, porque en caso de que no, pues ver si otra vez la carpeta o así. Bueno, si quieres lo checamos la siguiente vez, en este caso, ¿vale? Yo Sí, hoy maestro, trato por favor. de echar otra revisión para más tarde, para precisamente ver quiénes me faltan todavía, ¿vale? Y lo comentamos Ok, la maestro, siguiente. muchas gracias. Vale, que Ok, estén maestro. bien. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muy buen día. Profe, Sí, ¿le puedo presentar rápido a ver si sí es así como estaba diciendo lo del CUP? a ver. Hasta luego, profesor. A ver, me dice si se ve bien. A ver, está GAL 16B8, la fecha. Ok. Ujú. PIN ABC. Ujú. Sí, al parecer sí. Y todo. Ahí, al momento trae un martillito ahí, en la parte de arriba, un cuarto símbolo por ahí. Ajá. Si tú le das, en un momento dado, bueno, te pide que lo salves y lo ejecuta. Si no hay ningún problema, te marca ahí una generación exitosa y si no, te marca algún error. Sí, es lo que acabo de ver. Pero bueno, ya lo va a seguir explicando a la siguiente clase, ¿no?